En momentos de mucha angustia y desesperanza, es muy fácil creer que Dios se alejó o creer que no existe un Dios o pensar que Dios es amor como hoy se conoce mucho o se dice mucho y de repente empezamos a escuchar de otras personas inclusive que le están diciendo, ay, ese Dios, vos crees en ese Dios que permite la enfermedad, que permite que muera gente, o como si fuera que ellos saben mejor que nadie cómo debería actuar Dios. Y en esta noche estaba leyendo justamente un salmo, el Salmo 22, y decía, David, el rey David, estaba pasando por un momento de mucha angustia, donde justamente creo que estaba siendo así como, tenía un lamento, estaba pasando por un momento de sufrimiento, en teoría provocado por ataques de personas por las cuales debería haber recibido un poco de apoyo o, o ánimo o amor. Entonces, él estaba pasando por mucha angustia. Y ahora leí tres versículos dentro de este salmo que me hablaron profundamente, me mostraron cómo podemos hacer o qué es lo que tenemos que entender cuando estamos pasando por estos momentos. Y en el Salmo 22.3 dice, pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Está hablando David, le está hablando a Dios. Prácticamente está reconociendo algo. Y ahí es donde yo tengo que entender, porque a veces cuando paso malos momentos, quiero ir en contra de Dios o quiero dejar de creer en Dios si sos una persona que cree en Él. O si sos una persona que no cree en Él, empiezo a dudar, y algunos dicen que existe un Dios. Y el punto de este momento de angustia, de mucho sufrimiento, en estos versículos David entendió algo y por lo menos dejó plasmado algo que Dios quería que entendamos a través de estas palabras. Porque lo primero, una de las primeras cosas que dice David, en vez de quejarse y decirle, vos no entendés nada, vos no sabes lo que es mejor para nosotros, él le está diciendo algo. Esta es la primera clave. Pero tú eres santo. Entendió que Dios está por encima de todas las cosas, que Dios es soberano, pese a la situación que yo pueda estar pasando o la que el mundo pueda estar pasando o que el pueblo o que este país o que mi ciudad o mi familia. Yo tengo que entender primero, tú eres santo. Luego le dice, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En medio de esa angustia, él entendió que Dios va a estar cuando nosotros le alabemos, cuando nosotros le adoremos en medio de esa angustia. Y luego en el versículo 4 dice, en ti esperaron nuestros padres. Esperaron y tú los libraste. Cuando yo empiezo a entender que Dios es Dios en medio de cualquier problema, en medio de cualquier enfermedad, en medio de cualquier crisis, empiezo a esperar en Él, porque Él me va a librar. Nosotros sabemos que los que creemos en la palabra de Dios sabemos que es su verdad, que su palabra no cambia, que su palabra nunca vuelve vacía, que los cielos y la tierra van a pasar, pero su palabra permanecerá para siempre, permanecerá para siempre. Entonces, esperaron y tú los libraste. Yo cuando empiezo a entender que Dios es Dios, empiezo a alabarle a Él con mi vida, empiezo a glorificarle, porque después dice en el 22, en el Salmo 22, 23, dice, glorificadle, descendencia, temedle vosotros, porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. Entonces viene al versículo 5, dice, clamaron a ti y fueron librados. Esta es una parte interesante. Para cerrar esto, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Yo no sé por lo que vos puedas estar pasando hoy, pero lo que hoy a mí me habló esto, porque estaba leyendo recién, me habló de que en medio de cualquier situación tengo que entender estos puntos y es como que básico y clave, es la clave para vivir una vida plena, para pasar a través de la tormenta, que no sea una tormenta que hunda el barco, sino que sea tu barco el que pueda pasar a través de la tormenta. Así que lo que te quería decir hoy es que confíes en Dios,
porque Él no te va a avergonzar. Que le esperes porque Él te va a librar. Y que le cantes para que vos puedas entender que Dios es Dios. Que tengas una buena noche.